Sí, muy cerca. Muy buenos días. Muchas gracias, Richard, por la invitación. Mi nombre es Arnold García. Yo trabajo en el Servicio de Impuestos Internos. Soy ingeniero civil matemático de acá de la escuela, de hecho. ¿Sí? Lo que les vamos a presentar hoy día es un resumen de cómo en el Servicio de Impuestos Internos estamos usando la cantidad de información que tenemos y cómo la transformamos en herramientas que la estamos usando hoy en día para la toma de decisiones estratégicas. Específicamente en lo que se refiere a lo que es el cumplimiento tributario de los contribuyentes. La gestión del cumplimiento tributario es la metodología que adoptó el servicio para comprender y administrar el sistema tributario. ¿Sí? Esta metodología incorpora una serie de conceptos, ¿sí? Obligaciones, brechas, riesgos. Nosotros dentro del área de análisis de riesgo nos enfocamos principalmente en lo que son los riesgos, ¿sí? Y lo que buscamos es fortalecer el análisis de los contribuyentes y aumentar el cumplimiento de estas obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias nosotros las podemos definir, las podemos categorizar en 4 dimensiones. Estas son registrar, informar, declarar y pagar. Cualquier obligación tributaria la podemos encasillar en una de estas 4. Y producto de estas obligaciones tributarias es que se genera un gran flujo de información. A modo de ejemplo, hoy en día el Servicio de Impuestos Internos cuenta con una base de datos de cerca de 20 millones de contribuyentes, de los cuales 10 millones son activos. Estos 10 millones de contribuyentes se interrelacionan con el Servicio de Impuestos Internos mediante una serie de instrumentos que el servicio ha dispuesto para ello. Entre ellos están los formularios de declaración de impuestos, por ejemplo el formulario 29, conocido comúnmente como IVA, que genera 1,2 millones de declaraciones mensuales, el formulario 22 de renta, que genera 3,7 millones de declaraciones mensuales, y además hay una serie de otros instrumentos como declaraciones juradas que también generan información mensual y anual. ¿Sí? Además de estos instrumentos, nosotros hoy en día contamos con información ya más transaccional, información de lo que son documentos tributarios electrónicos, por ejemplo las boletas de honorario, boleta de venta de servicios, facturas. Las facturas, por ejemplo, hoy en día son del orden de 400 millones de facturas al año y si nos vamos al nivel de detalle de cada factura, se generan alrededor de 2.000 millones de registros con el detalle de cada una de estas facturas. ¿Sí? Para poder procesar y analizar toda esta información, tenemos una serie de herramientas que estamos... ¿Sí? Ahí está. Una serie de herramientas que tenemos para eso, ya sean las bases transaccionales SQL, tenemos Hadoop y herramientas de software para minería de datos, ¿sí? y visualización. Hay un alcance sobre Hadoop y eso nos ha ayudado bastante, por ejemplo, para poder mirar y empezar a trabajar con estas 400 millones de facturas. ¿Sí? Entonces tenemos múltiples fuentes de información, tanto interna como externa. Tenemos información externa de, por ejemplo, convenios con otras instituciones, Transbank, Registro Civil y otras. Esta información viene en distintos formatos, distintas periodicidades y además lo que nosotros sabemos como institución es que un mismo dato puede tener significados distintos dependiendo del problema que yo estoy analizando. Nosotros analizamos riesgos transversales a la organización, entonces un mismo dato para un riesgo puede tener un impacto o una relevancia y cuando yo lo analizo desde otro riesgo puede que ese impacto sea menor o incluso no tenga un impacto. ¿Sí? Entonces ahí nos surge la pregunta natural, ¿cómo utilizamos toda esta información para gestionar de forma efectiva la gestión del cumplimiento tributario? Para abordar esa problemática, nosotros nos estamos basando en 3 pilares, que es la identificación de atributos y o patrones de riesgo, el levantamiento y la reutilización de estos atributos mediante un catálogo de atributos y la incorporación de reglas de negocio. Estamos levantando el conocimiento experto de las áreas de fiscalización, de las áreas de análisis y para generar modelos que vayan en ese sentido. ¿Sí? Y como área de análisis de riesgo tenemos 2 productos que estamos desarrollando, que son el indicador de riesgo global de un contribuyente, o CRG, y indicadores de riesgo específicos de un contribuyente. ¿Sí? La clasificación de riesgo global de un contribuyente es el riesgo intrínseco que tiene un contribuyente respecto a su disposición a cumplir con las obligaciones tributarias. ¿Sí? Pero esta disposición siempre medida y la idea es cuantificarlo en función de su comportamiento histórico, más que decir este es el riesgo de que incumpla a futuro desde la perspectiva del riesgo global,
es decir, cómo este contribuyente se ha comportado hasta la fecha y en base a eso generar una clasificación. ¿Sí? Y para esta clasificación tenemos dos ejes. Tenemos el eje que llamamos de probabilidad, pero que en verdad se enfoca en el comportamiento, y tenemos un eje que son las consecuencias, que tiene que ver con el impacto para el servicio tributario en caso de que un contribuyente, por ejemplo, deje de cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Sí? Y la idea es que esta clasificación nos permita tomar decisiones estratégicas para fortalecer el análisis de los contribuyentes. Lo que buscamos es definir una metodología que nos permita ordenar a los contribuyentes, ¿sí?, de acuerdo a su comportamiento histórico y a su nivel de riesgo de incumplir estas obligaciones tributarias. Entonces, lo que tenemos hoy en día, o sea, con lo que nosotros partimos, nosotros sabemos que si tomamos un fiscalizador y le decimos que nos clasifique a un par de contribuyentes, él lo puede hacer. Él tiene el conocimiento en su cabeza, en base a la experiencia, de determinar un grupo de atributos y decir, ya, este es un buen contribuyente y este no se ha portado más o menos. Si nosotros le pedimos un grupo más grande de contribuyentes y le pedimos que lo ordene, este fiscalizador es capaz de ordenarlo. Entonces, lo que nosotros buscamos es cómo automatizar este proceso cuando ahora tenemos 10 millones de contribuyentes y tenemos 200 atributos. ¿Sí? Para eso, lo que generamos es un modelo de riesgo global, ¿sí?, que toma como base el sistema tributario, la información que está en el sistema tributario, generamos este indicador asociado a las consecuencias o impacto, generamos un indicador asociado al comportamiento histórico, le damos un par de ajustes en función de modelos específicos y finalmente tenemos una clasificación de riesgo global. ¿Cómo nosotros generamos este indicador? Este indicador de riesgo, nuestra base para generar este indicador son los atributos, ¿sí? Estos atributos que se levantaron con los fiscalizadores, con las áreas de análisis, nosotros somos capaces de identificarlos dentro de cada una de las dimensiones del cumplimiento tributario y además con la ayuda del juicio experto somos capaces de darle un nivel de gravedad respecto al cumplimiento tributario. Vamos a tener atributos que pueden ser más generales o de característica y vamos a tener atributos que pueden ser más complejos o que de plano ya no nos gustaría que un contribuyente tuviera esos atributos, ¿sí? Y además, también el juicio experto, somos capaces de dar ciertos pesos relativos para sopesar cuánto me vale, por ejemplo, un atributo de esta categoría en función de las del resto, ¿sí? Con esto lo que nosotros estamos generando son betas, pero no mediante una regresión, por ejemplo, sino betas expertos, por así decirlo, ¿sí? Con eso en mente y teniendo esto como objetivo, que es el score de incumplimiento, lo que nosotros, como mencionamos, dijimos, el score lo podemos separar en estas 4 dimensiones del cumplimiento tributario: registrar, informar, declarar y pagar. Cada dimensión del cumplimiento tributario está compuesto de distintos factores o obligaciones tributarias, ¿sí? Y aquí es donde se entrelazan los atributos con el resto del modelo. Los atributos se extraen de las distintas fuentes de información y se agrupan en estos factores, ¿sí?, mediante una relación que puede ser varios atributos, pueden estar en uno o más factores, y utilizamos una función de agregación de modo que la salida de cada uno de estos factores nos entrega un resultado 0,1 en este caso. ¿Por qué queremos eso? Acá teníamos atributos, también normalizados entre 0 y 1, teníamos betas, pero queremos que cada una de estas entidades que están acá tenga un sentido de negocio. Yo pueda comparar el resultado del factor 1 con el del factor 4, por ejemplo. Entonces, por eso hay un proceso de normalización. Después tomamos estos factores y los agregamos nuevamente en lo que serían las dimensiones correspondientes. Y aquí también hay un proceso de agregación en que también cada dimensión normalizada 0,1 nos da un mismo sentido para poder comparar las distintas dimensiones. Y finalmente hay una agregación final para obtener este score o ranking de incumplimiento. Algunas de las propiedades de haber desarrollado esta metodología
es que en principio utilizamos todos los atributos que se nos dijo podían ser relevantes, ¿sí? Independiente de la perspectiva que nosotros tuviéramos, nosotros los utilizamos todos, los agregamos al modelo con estos juicios expertos y además cada capa del modelo, partiendo por el score, la capa siguiente que son las dimensiones, la siguiente que son los factores hasta llegar a los atributos, cada capa de negocio nos da un sentido para poder interpretar el modelo, ¿sí? Otra de las cosas de las propiedades que tiene este modelo es que hay una multiplicidad en el uso de los atributos. Cada atributo puede estar afectando en más de una dimensión, en más de un factor, pero puede estar afectando de forma distinta. Entonces eso lo incorporamos mediante la serie de agrupaciones que vimos anteriormente. Y finalmente el score generado mantiene en términos generales una relación de orden en función de los atributos de riesgo. Esto es como para darle consistencia al proceso que hicimos. Lo que nosotros queremos finalmente es que los contribuyentes que tienen un score alto, que están al lado de acá, en verdad son los que tengan atributos más complejos o no deseados, mientras que los atributos que en general tienen atributos de característica o generales se mantengan en el primer tramo del gráfico. Con eso nosotros generamos un score general para el incumplimiento, y a esto nosotros hay otros modelos que nos permiten ajustar esto, ¿sí? Un caso de eso, por ejemplo, son los novatos. Los novatos son contribuyentes que se están incorporando al sistema tributario, pero que tienen menos de 2 años principalmente, y de los cuales no tenemos tanta información. Estos 193 atributos miran muchas fuentes de información. Miran el F22, por ejemplo, las declaraciones de IVA, declaraciones juradas, etcétera. Entonces, por ejemplo, un contribuyente que tiene 3 meses de antigüedad, yo no puedo calcularle atributos asociados a su declaración anual de renta, porque no la ha presentado. Entonces, en este caso, lo que nosotros generamos es un modelo específico para este segmento, ¿sí? Y en ese caso, sacamos información tanto del catálogo de atributos como de otras fuentes de información que pueden ser relevantes, ¿sí? Con eso se partió inicialmente y el modelo finalmente ocupa alrededor de 20 atributos. Uno de los objetivos del modelo es que, usando como vector objetivo el score de clasificación una vez que dejen de ser novatos, es identificar a aquellos contribuyentes que lo más probable es que al cabo de 2 años sean de un riesgo alto. Eso es lo que busca el modelo. Entonces, lo que nosotros buscamos es una sensibilidad en esta parte de acá, ¿sí? Y acá siempre va a haber un trade-off, pero lo que nos importa es esta parte de acá. Entonces, con esta metodología es posible segmentar a los contribuyentes de acuerdo a su disposición respecto al cumplimiento tributario, ¿sí? Y acá la idea, ¿cuál es? Que en función de la probabilidad o este score que nosotros generemos, vamos a tener un foco ya sea en los servicios o en el control. Contribuyentes que tienen un buen comportamiento, la idea es facilitarles las cosas, hacer las cosas más simples para ellos, entregarles servicios para que sigan cumpliendo como lo han estado haciendo hasta el momento. Y contribuyentes que tienen un riesgo mayor, la idea es un foco más de control, ¿sí? Por otro lado, contribuyentes que pueden tener un alto impacto para el sistema tributario, la idea es tener un foco más personalizado versus a contribuyentes que son más pequeños, que su impacto es mucho menor. Aquí estamos enfocados más en la transacción o en problemas más masivos, mientras que en el caso de las altas consecuencias estamos enfocados en los contribuyentes individuales, ¿sí? Con esta clasificación tenemos que el 10% de los contribuyentes tienen un riesgo medio o alto, ¿sí? Eso referente a lo que es el riesgo global. Como mencionamos antes, tenemos 2 productos, que es el riesgo global y tenemos los riesgos específicos. Esto nos da una estimación de su comportamiento histórico, pero en términos generales. Si nosotros ahora quisiéramos ver cuál es su probabilidad de incumplir una obligación en particular, nosotros nos enfocamos en los riesgos específicos, ¿sí? Donde la estrategia para abordar los riesgos específicos es identificar los riesgos, analizarlos, priorizarlos, tratarlos y evaluarlos. Nosotros como área estamos enfocados en esta parte, en la del análisis. Y al igual que para el tema del riesgo global, lo que buscamos es definir categorías en función de las consecuencias o del impacto asociado al incumplimiento de una
obligación tributaria específica y en función de la probabilidad de ocurrencia de esta probabilidad. Aquí el modelo ya tiene un carácter más predictivo que lo que es el CRG. ¿Cómo podemos calcular esta probabilidad de riesgo? Hay distintas opciones, desde modelos más simples, modelos de frecuencia, frecuencia ponderada, reglas de negocio, hasta modelos predictivos, que es lo que estamos desarrollando. Un ejemplo, caso de uso de modelos predictivos, por ejemplo, es para el análisis de... hay un modelo predictivo de facturas falsas que se realizó con redes neuronales. Tenemos otro modelo predictivo para el no pago de giros, realizado con un modelo de árbol de decisión. Un modelo predictivo de devoluciones no precedentes, que es un modelo combinado entre regresión logística y vecinos más cercanos. Para este último lo que se hizo fue definir un score de probabilidad que nos permitiera identificar a contribuyentes que están declarando montos que en verdad no le corresponde solicitar, ¿sí? Para esto aplicamos técnica de data mining para encontrar patrones relevantes. Se genera una base de 22.000 casos entre el año tributario 2011 y 2016 y hubo una construcción de un vector objetivo. Aquí, para este modelo, una de las partes más difíciles fue justamente esta: cómo identificar cuando un contribuyente solicita una devolución que no le corresponde. Es difícil no porque no lo sepamos, sino porque la información está disgregada en tantos sistemas y con formatos distintos que para poder extraer finalmente si una devolución procedía o no procedía, se tuvo que revisar varias bases de datos, hacer un secuenciamiento de las acciones del servicio en distintos hitos, porque uno podría rechazarle la devolución, después el contribuyente puede apelar a eso, hay una investigación, entonces toda una secuencia de pasos que definir el punto final entre si la devolución corresponde o no corresponde es un poco más compleja. Entonces el gran esfuerzo acá fue justamente generar este vector objetivo. Pero una vez ya con eso definido, se definieron segmentos de interés y se ajustó un modelo, como mencionamos, de regresión logística y de vecinos más cercanos. ¿Sí? Donde, como habíamos visto anteriormente, la idea es que la probabilidad se distribuya en estas 5 categorías. ¿Dónde está? Claro. Queremos un modelo que nos permita categorizar a los contribuyentes en estas 5 categorías. Entonces, el modelo finalmente estos son los resultados, se definieron los tramos, y por ejemplo en el tramo 1, que son contribuyentes que tienen poca probabilidad de estar solicitando lo que le corresponda, el modelo tiene un 69% de precisión, y en el último tramo, que son contribuyentes que lo más probable es que estén solicitando algo que no le corresponde, el modelo es de un 87% de precisión. Y al medio se distribuye más o menos. Finalmente, el uso de estas metodologías se traduce en acciones concretas referente a la toma de decisiones estratégicas, ¿sí? Nosotros hemos diseñado estas herramientas para poder enfocarnos en los contribuyentes que se han comportado con un mayor riesgo en la historia que llevan con el servicio o que tienen mayor probabilidad de incumplir ciertos tratamientos. Entonces, así como vimos que solo el 10% de los contribuyentes de riesgo alto medio, la idea es enfocarse en eso. La idea no es empezar a generar auditorías o revisiones a contribuyentes que se han portado bien. Ese no es el objetivo del servicio. El objetivo del servicio es facilitar el cumplimiento tributario y revisar a quien en verdad nosotros tengamos mayor certeza de que esté cayendo en un incumplimiento, ¿sí? Entonces, con esta metodología se retuvo 9% de los contribuyentes, una recaudación estimada, y tenemos 620.000 aplicaciones de tratamiento, ¿sí? De las 7.000 auditorías selectivas del último año, si se fijan, 4.600 fueron para contribuyentes de riesgo alto, 2.300 para contribuyentes de riesgo medio, y los contribuyentes ya que sean clave o bajo son mucho menos en comparación a la población original, ¿sí? Todo esto se enmarca en lo que es el plan estratégico del Servicio de Impuestos Internos, ¿sí? Específicamente en lo que es el modelo de gestión del cumplimiento tributario, ¿sí? Y particularmente en lo que es el área de nosotros, la ponencia aquí, la idea es cómo estas metodologías
un poco comunicarlas al público, hacer un trabajo con la academia. Nosotros también estamos trabajando con el FMI, con el BID, con el CIAT, para desarrollar tecnologías para justamente enfocarnos en temas de gestión de cumplimiento tributario. ¿Sí? Eso sería... No sé si hay dudas, algo. No sé si hay dudas. Ganamos un poco de tiempo, así que hay tiempo para dudas. Antes de empezar con eso, le pido al siguiente expositor, Jaime Caicedo, que instale aquí la presentación, por favor. ¿Puedo girar esto por ahí? Ya. ¿Aló? Hola. Hola, yo quería hacerte una consulta respecto de cómo influye, si han estudiado cómo influye cierto tipo de información en los contribuyentes, ¿ya? Porque a mí me gustaría saber si ese indicador de riesgo global es público, es conocido por los mismos contribuyentes, ¿ya? Y si han evaluado si el hecho de hacerlo público, de que el contribuyente sepa cómo lo tiene catalogado, eventualmente pueda ser un incentivo para mejorar su comportamiento, y bueno, echaría quizás a perder un poco los datos que tenían, pero podría tener un efecto positivo, ¿no? Esa era mi consulta. Claro, de hecho nosotros estamos trabajando como servicio para ver cómo transparentizar el tema del CRG. Es algo que es uno de los desafíos que tiene el sistema. Ahora, si usted fija, el instrumento que nosotros creamos tiene puras componentes de comportamiento, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es decirle al contribuyente, usted se ha portado de tal forma, y en base a eso, nosotros lo que queremos, la forma un poco como lo vamos a tratar, ya sea facilitándole las cosas, o tal vez una revisión un poco más encima, ¿sí? Pero en ese sentido, lo que busca el indicador es justamente lo que tú dices, es empezar a mover a los contribuyentes para que esos patrones o ese comportamiento no deseado empiece a disminuir. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Me imagino que puede haber otra pregunta para entender mejor cómo podemos esconder nuestro incumplimiento frente a esos sistemas. En todo caso, esto es solo una herramienta para la toma de decisiones, ¿sí? O sea, esto no es que si alguien va a ser de riesgo alto, medio, lo van a ir a buscar a la casa y le van a caer encima, así tipo SWAT. No, no se trata de eso, ¿sí? Esto es solo algo que ayuda a la toma de decisiones estratégicas a un nivel macro. Después, si por ejemplo a un contribuyente en particular le van a hacer una auditoría, una revisión, son muchos más factores los que se combinan para tomar la decisión final. ¿Sí? Esto es para orientar la estrategia a nivel macro de cómo abordamos, por ejemplo, cuáles son las obligaciones más riesgosas, si hay segmentos que, por ejemplo, identificar qué tipo de segmento de contribuyentes dentro de los de riesgo alto están, por ejemplo, tal vez hay un segmento que necesita más apoyo del servicio para poder cumplir sus obligaciones tributarias y no tiene que ver con el contribuyente en sí. Tal vez una tarea del servicio entregarle esta facilidad al contribuyente para que empiece a mejorar su comportamiento. Posiblemente otra pregunta, vinculándolo con la presentación anterior, ¿han tenido el problema del sesgo en los datos? Sí. De hecho, la fuente de información, por ejemplo, estos ajustes que nosotros tenemos que hacer al CRG, una de las cosas es eso. Tenemos muchas fuentes de información, muchos atributos, pero hay muchos contribuyentes que no marcan atributos, que por ejemplo que no declaran F29, no declaran F22, entonces no tenemos información. Y eso, al momento de agrupar, uno ve, por ejemplo, una columna de puros ceros, por ejemplo, y lo que hablaba de las colas en antes, eso se ve mucho acá. ¿Sí? Muchos contribuyentes que marcan cero y después empiezan uno que otro, y como estamos analizando todos los contribuyentes, hay contribuyentes que se escapan, que son 10 elevado a 7, tienen un número, a 10, 12, entonces en ese sentido es igual un trabajo de cómo podemos tomar esta data y transformarlas para rescatar el valor que tienen los datos. Pero estamos trabajando. Excelente. Perfecto. Muchas gracias nuevamente.